Bueno, pues son 528 días de vivir en la tortura, en la angustia total, en donde se apoderó de nosotros el insomnio, en donde nos hemos realmente desgastado a un nivel brutal, y hoy es un día en donde hay pues mezcla de emociones, hay nervios, hay emoción, hay expectativa, hay esperanza de que mi madre finalmente alcance los 6 votos y la liberen después de esta fabricación que movilizó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que tenía la posibilidad de evitar el resultado en términos del inciso A, fracción segunda del artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de que por estas razones no compartirían esta parte del proyecto, pero como lo sostuve en la sesión anterior en que se vio el asunto por primera vez, yo estoy totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto, pero no con sus consideraciones, porque a mi juicio, al analizar cualquier pretensión punitiva, es primordial tener presente que en el artículo 21 constitucional se establece una clara división entre las funciones de acusar y de juzgar. Así que, a partir del mandato constitucional en relación con los principios de presunción de defensa, de inocencia, defensa adecuada, equidad procesal que implique igualdad sustantiva e imparcialidad judicial, la primera sala de este alto tribunal ya ha determinado en jurisprudencia firme que si el Ministerio Público no especifica en el escrito de consignación los hechos y la conducta que se atribuye al inculpado, la autoridad judicial carece de facultades para deducir y configurar dichos elementos a través de la revisión oficiosa de la averiguación previa. Probatorios existentes en autos, con lo que la autoridad de amparo puede estar o no de acuerdo, pero cada uno de ellos realiza su función en sus respectivos ámbitos de atribuciones constitucionales y legales. Considero que en el caso concreto, si bien la autoridad jurisdiccional local ejerció su arbitrio para juzgar los aspectos y los hechos conforme a sus facultades, lo cierto es que en mi concepto de la valoración de las pruebas, la quejosa hizo lo que estaba a su alcance de acuerdo a su edad y condiciones físicas y económicas. Por tanto, no hay actos ni conductas omisivas que acrediten los elementos del cuerpo del delito con las pruebas que obran en el expediente. Derivado de lo anterior, considero que tampoco es necesario utilizar la herramienta de juzgar con perspectiva de género para resolver el presente caso, pues se trata únicamente de determinar si efectivamente están o no acreditados los elementos del cuerpo del delito con base en el caudal probatorio que existe en autos. Un proyecto que además se lee muy bien y que es muy congruente, debo de, pues más que felicitarse, reconocérselo. Yo me voy a separar de esta parte del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Antes de... Tanto en lo teórico como en lo pragmático. Nunca han sido cuestionados por la doctrina hasta donde tengo conocimiento. Así, el artículo 82 de la Ley de Amparo dispone expresamente en su último enunciado normativo que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este, de lo que se aprecia que la accesoriedad que este Tribunal Pleno ha reconocido a la revisión adhesiva deriva del texto legal que hasta la fecha mantiene esa calidad respecto de dicho instrumento procesal. Más aún, es el legislador quien refuerza esta calidad al disponer que la revisión principal debe interponerse por cualquiera de las partes que así lo considere en un plazo de 10 días a partir de la notificación de la sentencia de amparo, mientras que la adhesión debe ocurrir en el plazo de 5 días posteriores a la interposición del recurso principal por su contraparte y que ésta sea admitida. Agravios que pueden resultar fundados, y lo adelanto yo, considero que sí, en el sentido de que no existen los vicios formales que invocó la jueza de amparo y por lo tanto no se puede justificar el otorgamiento de una concesión de amparo para efectos, por lo que esta Suprema Corte, reasumiendo jurisdicción como tribunal revisor, se debe ocupar del estudio de los conceptos de violación que versan sobre el fondo del asunto planteado,
como dispone el artículo 93 de la Ley de Amparo, que establece textualmente: al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes. Fracción sexta. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo. Si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo. Disposición que en un sentido protector de quienes están sometidos a algún procedimiento del orden penal que puede incidir en su libertad, busca que cuanto antes se resuelva una cuestión de esa naturaleza en pro de la persona. O incluso, como lo propone el proyecto, es procedente entrar al fondo de la cuestión a través de los agravios que formula la quejosa en revisión adhesiva en función de la nueva concepción que en este recurso se propone en el propio proyecto. Yo me inclino por el primero de estos métodos, esto es, estudiar los conceptos de agravio del fiscal adscrito que al resultar fundados permiten estudiar los conceptos de violación de la quejosa, pues lo relevante en estos casos del orden penal es que se deben examinar las cuestiones de fondo y al hacerlo hay razón suficiente para brindar la más amplia protección constitucional que la quejosa demanda, porque sus conceptos de violación se consideren esencialmente fundados. Luego de su estudio, a lo que este Tribunal Constitucional considero que está obligado como garante de la protección de los derechos humanos. Y en virtud del principio de mayor beneficio consagrado en el artículo 189 de la Ley de Amparo, que debe privilegiar la protección federal con mayor alcance. Expresar mi opinión en este asunto. Coincido con el proyecto en cuanto a que se tiene que otorgar el amparo liso y llano a la quejosa. Quiero hacer brevemente algunas puntualizaciones. Primero, destacar la importancia de que este Tribunal Pleno haya traído por 8 votos estos asuntos para resolverse en este Tribunal Pleno. De no haber sido por esta atracción, estos asuntos hubieran naufragado por años en los tribunales, tanto locales como federales, y seguramente de aquí se hubieran seguido causando daños, algunos de ellos irreparables, a las partes involucradas en este asunto. En solo 4 meses, esta Suprema Corte está resolviendo un asunto de fondo a través del otorgamiento, en este caso, y seguramente por lo que veo será igual en el próximo, por amparo liso y llano que resuelve de fondo el asunto. Destacar también que esta atracción se llevó a cabo en virtud de las peculiaridades políticas, mediáticas que tenía este asunto, que implicaban la necesidad de que el más alto tribunal, con la legitimidad que lo caracteriza, pudiera resolver este asunto más allá de cualquier duda. Y que en esta discusión y en estas votaciones no ha habido ninguna incidencia ajena. Prácticamente todas y todos nosotros recibimos a las partes involucradas, los escuchamos, estudiamos el asunto y estamos votando con toda libertad e independencia, como se está acreditando en este acto. De tal suerte que esta atracción reitera la independencia y legitimidad de la Corte y además se justifica ante la solución pronta y expedita de un asunto, reitero, que hubiera llevado mucho tiempo. En segundo lugar, que lo único que tenemos que analizar en este caso, como lo hace bien el proyecto, es si está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la quejosa. Me parece muy importante que el proyecto establece, y lo dijo el ministro ponente, que sí hay una omisión de cuidado, si hay un descuido en el cuidado de la persona que falleció. Sin embargo, esta omisión de cuidado no puede ser imputable a la quejosa, a la señora Laura Morán, quien tomó las medidas que de acuerdo a su condición podía tomar. De haber alguna responsabilidad, pudiera ser de los médicos y del personal de enfermería, de haberla. No podemos en este momento determinarla porque, como ya se ha dicho aquí, en materia de medicina es muy difícil poder determinar que las medidas fueron las adecuadas, las correctas en ese momento, dado que a veces los cuadros clínicos se complican muchísimo y también hay ocasiones en que quien atiende a una persona
pues no tiene la experiencia o los conocimientos en determinados padecimientos, de tal suerte que esta afirmación de que hubo una omisión de cuidado y de que no es imputable a la quejosa y de que en su caso podría ser imputable a terceros, no implica en lo más mínimo afirmar que así fue. Simplemente nos toca en este momento decir no fue de la señora Laura Moral.